de Dios, siempre es un privilegio compartir tiempo con ustedes. Bienvenidos al podcast Piedra Angular producido por Global Grace Ministries. Me llamo Francis Hueso, soy la presentadora de este podcast. En la serie actual estamos explorando nuestro caminar con el Dios Trino. La semana pasada comenzamos nuestra charla sobre nuestro caminar con Jesús. Hoy quiero continuar nuestra conversación sobre Jesús, el Hijo de Dios. Se han escrito innumerables libros sobre Jesús. El apóstol Juan, quien lo conoció de cerca, nos dice en su libro que Jesús hizo muchas cosas. Escribió que si cada una de ellas se registraran, el mundo entero no tendría espacio para los libros que se pudieran escribir. Así que podríamos hablar durante días y días y aún no acabaríamos todo lo que se puede decir de Cristo. Por eso mi objetivo hoy es compartir no todo lo que sé sobre Él, sino brindar la información justa para inspirarlos a investigar más sobre Jesús de Nazaret. Un estudio que quiero recomendarles si quieren conocer más sobre Jesús es cómo encontrar a Jesús en cada libro de la Biblia. Como Él es la palabra de Dios, es fácil ver su presencia en cada libro y cada historia de la Biblia. También podrían centrarse en estudiar todas sus palabras registradas en los evangelios. Es fascinante cuánto se puede aprender leyendo y meditando en lo que Jesús dice en los 4 evangelios. Si deciden seguir cualquiera de estas sugerencias, tómense su tiempo. Dejen que el Espíritu Santo los guíe a donde Él desee y les aseguro que disfrutarán mucho de cualquiera de los 2 estudios. Yo empecé mi estudio sobre Dios Trino bien joven. De niña, había algunas cosas que quería saber sobre Jesús, por ejemplo. Yo quería saber cómo se veía y era antes de morir, qué disfrutaba hacer en la tierra y qué está haciendo ahora. Y aunque no podemos saber las respuestas a estas preguntas con certeza de este lado del cielo, ahora las entiendo mejor. Por ejemplo, cuando la gente piensa en Cristo, suelen imaginar una imagen muy americanizada de Él. Típicamente lo imaginan como un hombre blanco con cabello rubio y ojos azules. Si bien es posible que tuviera ese aspecto, la Biblia no ofrece esa descripción. El sentido común nos sugiere que Jesús, siendo un hombre judío promedio de su época, probablemente no tenía cabello rubio ni ojos azules. La descripción que tenemos es de Isaías 53:2, que nos dice: creció delante de él como un retoño tierno, como raíz de tierra seca. No tenía belleza ni majestad que nos atrajera, nada en su apariencia que nos hiciera desearlo. En otras palabras, Jesús parecía un hombre común y corriente. Y durante su sacrificio quedó tan deformado físicamente que era irreconocible. Tras su resurrección, a la mayoría de personas le costó reconocerlo. Era normal, fue golpeado, le arrancaron la barba del rostro y la corona de espinas debió dejarle marcas o cicatrices terribles. Ahora, aunque sabemos que él todavía tiene el cuerpo de un hombre en el cielo, ya que ahora tiene el tipo de cuerpo que recibiremos un día nosotros, las descripciones dadas en Apocalipsis de él difieren de las que Isaías nos comparte. Apocalipsis 1 del 12 al 16 dice: me volví para ver la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y entre los candelabros había alguien como el Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies, y con un cinto de oro alrededor del pecho. El cabello de su cabeza era blanco como la lana, tan blanco como la nieve, y sus ojos eran como llamas de fuego. Sus pies eran como bronce reluciente en un horno, y su voz era como el estruendo de aguas impetuosas. En su mano derecha sostenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada afilada de 2 filos. Su rostro era como el sol brillando en todo su esplendor. Jesús apareció tan majestuoso en la visión de Apocalipsis de Juan que incluso el mismo Juan, quien lo conocía bien, tuvo dificultades para reconocerlo al principio. A Juan le tomó un momento darse cuenta de que la voz que oía le pertenecía a Jesús. Una cosa que les quiero decir: no importa cómo se imaginan ustedes a Jesús,
Jesús no era tan frágil como sugieren algunas imágenes. Para soportar la tortura que enfrentó por nosotros, tenía que tener una buena forma física. Esto no significa que él pareciera un físico culturista. Ningún ser humano normal lo parece. Pero ciertamente no era débil. Recuerden que cuando se enojó, expulsó él solo a los mercaderes del templo. Así que no era ningún debilucho. En cuanto a sus actividades antes de su muerte y resurrección, sabemos que sabía cocinar, porque preparó el desayuno para los discípulos después de su resurrección. También sabemos que disfrutaba estar rodeado de gente. Nunca parecía tener problemas con las multitudes, apareciendo solo únicamente para orar. Es evidente que valoraba la amistad, pues visitaba con frecuencia a Lázaro y a sus hermanas. Además, le encantaba enseñar. Una cosa que por cierto sabemos bien de él es que tenía un gran dominio propio respecto a la boca, a lo que decía, diciendo solo lo que el Padre le indicaba, como nos dice Juan 12:49. También sabemos que, al igual que Dios, a Jesús le gusta trabajar con sus manos. Después de todo, eligió ser carpintero. Han notado que a la Trinidad le encanta trabajar y que cada miembro tiene sus propios propósitos y funciones distintos. Aún no hemos hablado del Espíritu Santo, pero lo haremos y verán que a él también le gusta trabajar. Cuando pensamos en ser más como Cristo, a menudo nos centramos en ser más pacientes o compasivos. Y si bien él es paciente y compasivo, también le encanta trabajar. Consideremos que la mayoría de las personas a quienes llamó a seguirlo estaban ocupados con su propio trabajo. Jesús no llamó a ningún haragán a seguirle. Así que no se sorprendan si después de seguir a Cristo por un tiempo también se convierten en mejores trabajadores. Incluso ahora, aunque la Biblia afirma que Jesús está sentado a la diestra del Padre, lo que significa que su sacrificio es completo, él sigue preparando un hogar para su novia, la iglesia, para que donde él esté nosotros podamos estar. Así que él sigue trabajando. También sabemos que dos cosas frustraban a Cristo: la falta de fe de los discípulos y la religiosidad de los líderes de Israel. Siempre que reflexiono sobre esto, me tomo un momento para reflexionar. Estoy segura de que he frustrado a Jesús muchas veces por mi falta de fe y por ser religiosa. Pero como ya no soy una novata en mi fe, lo último que quiero es frustrarlo por mi deficiente fe o mi tendencia a ser demasiado religiosa o legalista. Aunque no sabemos qué cosa come Jesús ahora, sí sabemos lo que no bebe. Mateo 26:29 nos dice que no beberá del fruto de la vid o vino hasta que lo haga con nosotros. Lo que ustedes crean sobre beber vino es asunto personal entre ustedes y Dios. Pero en mi caso, como mi Señor no bebe, yo también he decidido no beber. Pero eso es decisión de cada persona. Antes de pasar a hablar de Dios el Espíritu Santo en el siguiente episodio, quisiera compartir dos datos importantes sobre Jesús que mucha gente desconoce o prefiere no pensar en ellos. El primero es que Jesús será el juez que evaluará a cada persona después del rapto y tras su segunda venida. Romanos 14 del 10 al 12 dice: porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Mis hermanos, todos daremos cuenta un día delante de Cristo. Este tribunal también se le conoce como el bema de Cristo, y es cuando los creyentes darán cuenta de sí mismos a nuestro Señor Jesucristo con respecto no a nuestro pecado, porque por eso ya hemos sido perdonados, sino por nuestras obras. Segunda de Corintios 5:10 nos dice: es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno de nosotros reciba lo que le corresponda según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nuestras obras y las intenciones de nuestro corazón con respecto a ellas serán juzgados. Todos debemos recordar, amigos míos, que Dios espera que pongamos nuestros dones a trabajar. El tribunal de Cristo es diferente del juicio del gran trono blanco,
que es el juicio final para los que no son salvos. Este juicio ocurrirá antes de que ellos sean arrojados al lago de fuego. Apocalipsis 20 del 11 al 15 nos dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El juicio ante el gran trono blanco, descrito en los versículos que acabamos de leer, representa el juicio final antes de los que no son salvos sean arrojados al lago de fuego. Durante este juicio, Jesús, el Hijo de Dios, será el juez. Así que Cristo no está juzgando a nadie ahora, pero sí lo hará. Ahora, otro aspecto importante de Jesús que a menudo se pasa por alto es su papel como nuestro pariente redentor. Él nos ha redimido de la maldición de la ley, al igual que Booz redimió a Ruth en el libro de Ruth. Pero el término pariente redentor también se refiere al redentor de sangre. Un pariente redentor era un pariente varón que, según diversas leyes del Antiguo Testamento, tenía el privilegio y la responsabilidad de actuar en nombre de un familiar que se encontraba en problemas, en peligro o necesidad. ¿Recuerdan la ley del Antiguo Testamento de ojo por ojo y diente por diente? En ese contexto se esperaba que un pariente redentor vengara la muerte de su familiar o lo defendiera de peligro. Jesús también hará eso. Apocalipsis 19:13 nos dice: está vestido de una túnica teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, el cual es otro nombre de Jesús. En este pasaje vemos a Cristo con una túnica teñida o cubierta de sangre. La sangre que menciona Juan no es la sangre de Jesús, sino la de sus enemigos, específicamente la sangre de los ejércitos que, según la Biblia, intentarán luchar contra el pueblo de Dios o Israel antes de la segunda venida de Cristo. Es importante no confundir a Jesús, el Rey de Reyes, con el niño a quienes los sabios visitaron en un pesebre. Ese era Jesús, el Cordero de Dios. El Jesús que el mundo encontrará a su regreso es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al hablar de caminar con Jesús, debemos reconocer el increíble privilegio que es caminar con aquel a quien Isaías llamó admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Mis amigos, el rey David escribió sobre la muerte de Jesús, pero nunca tuvo una relación con él. Salomón, a pesar de su gran sabiduría, ni siquiera conocía el nombre de Jesús. Pablo, cuando se encontró con Jesús, se quedó ciego. Y sin embargo, muchos de nosotros, por estar tan familiarizados con él, ni siquiera dedicamos un tiempo para hablar con él todos los días. Es común que quienes no conocen o son nuevos en Cristo piensen en él solo cuando lo necesitan. Sin embargo, tú y yo estamos llamados a permanecer en él. Debemos permanecer en su presencia cada momento de nuestras vidas. Por favor, mis amigos, no ignoren al Hijo de Dios ni le falten el respeto. A mí me frustra ver a gente en redes sociales burlarse de la oración, simulando conversaciones con Jesús sobre asuntos triviales. Mis hermanos, cuando más caminen con Cristo, más se darán cuenta de cuánto Él nos ama. Sin embargo, recuerden que Él es el Hijo de Dios y merece nuestra gloria, honor y sumo respeto.
Al cerrar este episodio, los animo a tomarse un tiempo para examinar su corazón y evaluar su relación con Cristo, el Hijo de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo cubra sus corazones cada minuto de cada uno de sus días. Dios les bendiga.